¿Cómo describirían los alumnos de San Marcos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política lo sucedido en Chernóbil, en una palabra? Bien, fue realmente una amenaza mundial que incluso para nuestros días nos puede seguir afectando. Radiación. Zombies. Llanto. Llanto. Catástrofe antropológica. Contaminación. Capitalismo. Irresponsabilidad. Cataclísmico. Mentiras. Devastación. Masacre. Tragedia. Trauma. Ponte a pensar a qué gobierno le resulta adecuado ser visto como el responsable de un desastre nuclear, ¿no? Entonces siempre minimizar el tema, no hablar del tema, no asumir responsabilidades, es lo que ha hecho pues que el caso de Chernóbil a lo mejor no sea tratado de la manera más abierta que debe ser tratado, ¿no? Tú te enteras de Chernóbil cuando recién metes al tema, cuando debería haber habido quizá una política de mayor difusión sobre cómo evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, ¿a qué gobierno o a qué país del primer mundo, potencia, le conviene estar hablando de que ellos han sido responsables de un desastre de esa naturaleza, ¿no? Entonces, hablar lo mínimo, echar la culpa a terceros, no asumir su responsabilidad directa, decir que fueron los científicos puntualmente que se equivocaron, es un poco limpiarse las manos y no asumir responsabilidades institucionales, ¿no? Es lo que ellos, claro. На главном корпусе, третий, четвертый, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. Поднимай наш состав. Поднимаю. Начальника поднял. Так всех весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Este accidente, o mejor dicho, esta tragedia, fue la mayor catástrofe nuclear de la historia de la humanidad. La sombra amenazante de una guerra nuclear nos hace imaginar escenarios, ciudades arrasadas, donde el latido de nuestra especie ha desaparecido por completo. Estas imágenes, lastimosamente, no pertenecen a la ciencia ficción, sino más bien a una verdad oculta y manipulada. Hablamos de la ciudad fantasma de Pripyat, que ha sido bautizada como la zona muerta. Estas grabaciones ocultan una realidad terrorífica. Nadie puede vivir aquí. Por eso las calles están desiertas y solamente se puede escuchar el fúnebre sonido del viento. Es el viento radiactivo que transporta la muerte. Buenas tardes, profesor Guamaní, compañeros y compañeras de la clase de Realidad Nacional. En esta oportunidad, nuestro equipo expondrá sobre tal fatídico día. Así es, como ya lo pueden adivinar, hablaremos sobre el accidente de Chernóbil.
La central nuclear de Chernobyl está ubicada a 16 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, a 110 kilómetros de Kiev, capital de Ucrania, y queda al noroeste de la actual ciudad de Chernobyl. Pero la planta y la ciudad no estaban directamente relacionadas. Al mismo tiempo que se construía la planta, se construía la ciudad de Pripyat, una ciudad hecha para los trabajadores de la planta. Fue iniciada su construcción un 4 de febrero de 1970, a 4,7 kilómetros de la planta nuclear. Esta ciudad pasó de albergar a más de 50.000 trabajadores a ser una localidad fantasma. El 26 de abril de 1986 se realizó una prueba de seguridad, probando un generador de turbina en la cuarta unidad de potencia de la central nuclear de Chernobyl. Planeaban apagar el reactor y al mismo tiempo el sistema de enfriamiento de emergencia se apagó según lo planeado. Querían medir el rendimiento del generador, mas no fue posible apagar el reactor de manera segura. Es así que a la 1:23:45 hora Moscú se produjo el gran accidente en la central nuclear de Chernobyl. Tuvo lugar una explosión y un incendio en la unidad de potencia. Pero, ¿qué causó realmente el accidente? National Geographic nos indica lo siguiente: el reactor RBMK, el condensador de alta potencia número 4 de la planta nuclear de Chernobyl en Pripyat, Ucrania, estalló. Los responsables de la central no siguieron las medidas de seguridad y el combustible de uranio del reactor se recalentó. No obstante, para poder entender lo que realmente sucedió esa noche, debemos retroceder 10 horas antes, ya que, como indicó claramente Legasov, un accidente siempre se desarrolla en ciertas etapas. Primero, una acumulación cuantitativa de errores, luego, un cierto momento de inicio, la formación de esta situación de emergencia, luego, acciones imprevistas del personal para estabilizar la situación, y el proceso de emergencia resulta ser irreversible. Así fue en Bhopal. En 1984, el mayor desastre provocado por el hombre en términos de números de víctimas en una planta química en la India. Así fue en Chernobyl. La prueba en realidad tenía que ser realizada el 25 de abril. Siguiendo las indicaciones pertinentes para dicha prueba, se iba a realizar a las 2 de la tarde. El reactor fue reducido a la mitad de su nivel de emisión normal, de 3.200 megavatios a 1.600 megavatios. En ese momento se encontraba estable y listo para ser reducido a su nivel de emisión final para la prueba, que tenía que ser de 700 megavatios. Sin embargo, antes de comenzar, reciben una llamada que juega un papel muy importante para la realización de la prueba. Los funcionarios de la red eléctrica de Kiev les indicaron que no podían permitir una reducción mayor de electricidad hasta pasar la medianoche. Frente a ello, solicitaron un aplazamiento de 10 horas. Es así que con esta información tenemos presente el primer momento crítico, la primera etapa de la cadena de la catástrofe. ¿Qué se hubiera podido evitar si la administración cancelaba la prueba debido a los acontecimientos que estaban ocurriendo? Empero, los hombres que estuvieron a cargo permitieron que siguiera en marcha. Ahora la pregunta que formulamos es la siguiente: ¿por qué este retraso era tan peligroso? Hombre que causó dos problemas. Uno que es de naturaleza científica y el otro es de carácter humano. Este último es el que se considera primero y el más importante. A medianoche, como sucede en varios centros de trabajo, se efectuó el cambio de guardia. Uno de los trabajadores informó que la prueba de seguridad no pudo realizarse en el turno de la mañana y por esa razón se lo pasaron a ellos. Este último informado comentó que no sabía realmente cómo se iba a realizar. Su compañero le manifestó que simplemente bajarían el nivel de emisión a 700 megavatios y luego se iban a encargar otros de terminar la prueba. Además, el ingeniero en jefe mayor supervisaría toda la prueba. Mientras revisaban el manual que se les entregó, se dieron cuenta que habían ciertas cosas tachadas. Lo que se les indicó era seguir las cosas tachadas. Claro, ¿no? Esto es lo que estaba sucediendo en la sala de control del reactor número 4.
El turno nocturno, como se menciona, no estaba entrenado como debía ser para este ensayo, y mucho menos fue advertido para las consecuencias que iba a tener esto. El operador responsable de controlar y establecer el reactor esa noche tenía poca experiencia en sus funciones, simplemente tenía 4 meses. Este es el problema humano que fue generado por el retraso. Es por ello que el profesor Harold Junger señala lo que podemos entender a medida que este informe sigue su curso. El personal de la planta nuclear violó todas las instrucciones y reglas durante el programa de la prueba. La decisión de transferir las centrales nucleares al Ministerio de Energía de la URSS fue errónea. Se violaron prácticamente todos los preceptos de la cultura de seguridad en la industria nuclear. El personal del Ministerio de Energía estaba compuesto por personas que no estaban suficientemente capacitadas para operar centrales nucleares. Y el siguiente problema que tenemos deriva de lo que estaba formando dentro del núcleo del reactor, en el espacio entre los átomos. Algo mucho más peligroso se estaba formando que el factor humano no podría controlar. Así que podríamos catalogarlo como un veneno. Para entender cómo se originó esto, no es necesario ser un científico nuclear. En un reactor nuclear ocurren específicamente 2 cosas. La reactividad, que es lo que genera energía, solo aumenta o disminuye. Los operadores son los responsables de mantener cierto balance. Se tiene el combustible de uranio. Si estos chocan y se rompen, la reactividad aumenta. Si no la equilibras, nunca va a dejar de aumentar. Es por ello que las varillas de control de Boro reducen la reactividad, frenándolo, como los frenos de un carro. Aún así tenemos un tercer factor que debemos considerar, el agua, que es la que saca el calor del sistema, creando vapor, o también llamado vacío. En el reactor hay algo llamado coeficiente de vacío positivo, que significa que entre más vapor es más alta la reactividad. Y eso significa más calor, más vapor y más reactividad, lo que nos lleva a generar un círculo vicioso, de no ser por el coeficiente de temperatura negativo, ya que este se encarga de reducir la reactividad. Cuando el uranio se rompe, se convierte en xenón. Este reduce la reactividad y vendría a ser el veneno antes mencionado. El núcleo trabajando a toda potencia consume el xenón, antes de que este se pueda generar problemas. Pero por el retraso del reactor, trabajó a media potencia durante 10 horas, lo que nos da por resultado que el xenón no se consumió completamente. Aumentó envenenando todo el núcleo y se pierde el balance perfecto que se tenía. Cuando se estimuló el reactor para bajar su potencia, de igual forma, en menos de 1 hora, este estallaría. Podríamos decir que desde que se dio inicio a la prueba de seguridad a las 12:28 de la madrugada, ya no había nada que se podía hacer para evitar esta catástrofe. Investigaciones como documentales, archivos periodísticos, libros, revistas, entre otros, llegan a la conclusión y a la coincidencia de que en un primer momento la explosión del reactor número 4 de la planta de Chernobyl se generó por el mal manejo de estos 3 componentes, el uranio, el boro y la cantidad de agua. En el cambio de turno, el personal a cargo debió tomar el control del equilibrio de estos 3 componentes. Para esto tomó la decisión de disminuir la cantidad de varillas de boro y como consecuencia un primer colapso del sistema del reactor número 4. Luego de que estallara el reactor número 4, en un primer momento ocasionará un terrible incendio y a continuación de esto una incontrolable radiación. La primera acción por parte de los encargados de turno será llamar al cuerpo de bomberos para que puedan mitigar este incendio. Incendio que llegó en grandes proporciones y que no era sencillo sofocarlo. El cuerpo de bomberos tenía que luchar contra las lenguas de fuego y a la misma vez salvaguardar al personal que ya estaba sufriendo de grandes quemaduras por el contacto con las llamas y la misma radiación. El cuerpo de bomberos intentará penetrar el núcleo del reactor, pero será inútil ya que estaba completamente cubierto por todo el siniestro. Mientras eso, los ciudadanos aledaños a la planta nuclear visualizaban el desastre, exponiéndose también sin saber el daño posterior que les iba a causar esta radiación.
Esa misma mañana, el cuerpo de bomberos, la institución policial y los trabajadores no se van a dar abasto para poder erradicar por completo el desastre que se había generado en la planta. Muy al contrario, van a ser los primeros afectados que sufrirán los estragos de la radiación. Este tipo de radiación que azotó a Pripyat se sustenta en los componentes letales de los residuos que se concentraron en el cielo de la ciudad. Ahora, los daños que causa la exposición a estas sustancias son los siguientes: el enrojecimiento de la piel, típico del modelo de una quemadura, la composición de ampollas por todo el cuerpo, vómitos y un periodo de latencia que se puede pensar que solo sería una simple infección, pero que culminaría con el daño celular y el ataque completo al sistema inmune, que prácticamente haría que en todo el cuerpo nos aparezcan ampollas y quemaduras, y una muerte muy próxima. Entonces ya tenemos los primeros sucesos que habían pasado antes y después de la explosión del reactor número 4 de la planta de Chernobyl. Pero esto no va a quedar aquí, se van a tomar nuevas decisiones para cambiar el rumbo y tratar de redimir el error que había ocasionado esta explosión. La inspección por el estallido del reactor nuclear no se hizo esperar. Las densas capas que cubrían alrededor de toda la ciudad, que eran prácticamente de grafito, eran evidencia de ello. El gobierno, junto con las autoridades de la planta, van a tratar de disminuir la radioactividad con la orden de que se disperse ingentes cantidades de boro y arena. Ante este terrible acontecimiento, ¿cómo es que reaccionaron los medios de comunicación de otras naciones? Para esto, escuchemos un extracto de un programa de noticias de España de aquel año. A principios de esta semana, gran parte de la opinión pública mundial quedó conmocionada tras conocerse el accidente nuclear que tuvo lugar en Chernóbil, en la Unión Soviética, el viernes de la semana pasada. Hasta el momento, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 197 heridos. La prensa norteamericana calcula que las víctimas pueden ser varios centenares. Sin embargo, un grupo de científicos, también norteamericanos, ya han rectificado sus primeras impresiones y se acercan más a la versión soviética. Además de la televisión, tenemos a la prensa escrita como el New York Times, que hacía mención en su portada sobre este accidente radioactivo. Al diario latinoamericano La Prensa, que en su página principal tenía este accidente nuclear, y al diario argentino El Clarín, que no se quedaba atrás y también se sumaba a dar esta información. Entonces era evidente que el caso de Chernobyl, a pesar que el gobierno soviético quiso ocultarlo, no escapó de las miradas de todo el mundo, y estos estaban obligados a tomar unas nuevas medidas. Días después, en Tula, una zona minera de carbón perteneciente a la Unión Soviética, al igual que Chernobyl, va a llegar el ministro de Industria para poder reclutar a los trabajadores que aquí están y poder llevarlos a la planta de Chernobyl para que puedan detener la contaminación del agua que estaba en pleno envenenamiento. Se estima que alrededor de 100 de estas personas no va a soportar la radioactividad del lugar y terminarán muriendo. Otro dato relevante es el caso de los 3 héroes de Chernobyl, Bespalov, Ananenko y Baranov, que se introducirán dentro del núcleo del reactor para drenar todo el agua, con el objetivo de disminuir la radiación. Y por último, la decisión del gobierno soviético en la construcción de los famosos sarcófagos, como medidas de protección radioactiva, que dicha sea de paso, cada cierto tiempo vienen siendo mejorados para el cuidado de su población. No cabe duda que el desastre de Chernobyl generó cientos de muertes, la destrucción de una ciudad y además de otras consecuencias que seguiremos viendo en el transcurso de esta investigación. El día de hoy nos encontramos con Valery Leksov, un científico soviético en el campo de la química orgánica, miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Fue conocido por su labor como parte del Comité de Investigación del accidente de Chernobyl de abril del 86. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a Chernobyl? Lo recuerdo muy bien, fue el 26 de abril del año 86. Yo recuerdo que ese día estaba de paseo con mi hija, fuimos cerca a Chernobyl y por casualidad de la vida a mí me llamaron al momento de estar con ellos. Entonces al ocurrir esto yo fui porque era el científico especializado más cercano. Me dijeron para acudir, acudí y al momento de llegar noté que el reactor estaba bastante en mal estado. Nos habían dicho que era algo leve y no pensábamos que era de esta forma. Y recuerdo que hubo más que todo gran explosión en la parte del sector 4. Y bueno, en ese momento llegué ahí y comenzó todo lo que es Chernobyl para mí. ¿Cuáles fueron los fallos de Chernobyl?
Bueno, yo creo que en Chernóbil fueron varios fallos que ocurrieron, principalmente los 3 elementos de seguridad que fueron violentados. El primero siendo que el lugar sea correctamente construido, el segundo en que en el lugar básicamente tiene que estar bien el funcionamiento, y el tercero fue el lado de la contención. Es que esta de acá no se dio de la manera eficiente, la radiación podría salir en cualquier momento, podría fallar, y esto de acá no lo tomaron en cuenta, y esto la Unión Soviética, la parte soviética la ignoró totalmente al momento de hacerlo. Y por otro lado vemos el lado de la construcción, y es que debían haber como mínimo 2 sistemas de emergencia para una emergencia tales como que lo que se venía pasando en Chernóbil el 26 de abril. Entonces al no haber esto, que era mínimo 2, pues no hubo esta reacción suficiente. Es algo lamentable, ya que de haber tenido esto de acá no hubiera ocurrido lo que pasó ese día. Ha sido un gusto tener en el programa, gracias por su aporte. Nos vemos el próximo lunes en el canal Matiné. Viernes 25 de abril de 1986. Es un hermoso día de primavera para los 43.000 habitantes de Pripyat, en Ucrania. Es un día que quedará grabado para siempre en sus memorias. La explosión nuclear más grave de la historia dejó más de 116.000 evacuados y una zona de exclusión donde casi no hay habitantes. A 36 años del accidente, la flora y fauna refleja el impacto, con un pico de radiación 400 veces más alto que la bomba nuclear de Hiroshima en Japón en 1945 y 50 veces superior al de Fukushima que ocurrió en 2011, justamente en la central de la ciudad japonesa. Alrededor de 116.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Esta cifra contemplaba una ciudad entera, es decir, a los 48.000 habitantes de la ahora fantasmagórica Pripyat, donde durante aquella noche de abril sus ciudadanos dormían sin saber que tan solo a 3 kilómetros de distancia la planta empezaría a irradiar quizás lo más peligroso para el ser humano: material nuclear. La evacuación en el área de 2.590 kilómetros, mejor conocida como zona de exclusión, implicó entonces el sacrificio de miles de animales del lugar, lo cual la serie de HBO escenifica con escalofriantes imágenes de matanzas de mascotas y otras especies más salvajes. Lo cierto es que algunas personas dejaron Chernóbil con la esperanza de volver algún día, por lo que muchos optaron por dejar a sus perros y gatos en el lugar. Lo que no sabía era que los soldados del ejército soviético se encargarían de matar a todas las mascotas que quedaban en la zona, porque las consideraban un riesgo de transmisión radioactiva. Hasta el día de hoy, entre los conflictos que analizan el área, se repite una y otra vez en un debate para el que aún no se encuentra una sola respuesta. La incógnita está en cuánto se benefician ante la falta de humanos los animales salvajes, que persisten aún en la zona de exclusión, y cuánto están sufriendo realmente ante la contaminación que todavía sigue invadiendo el lugar. ¿Será realmente cierto el rumor de animales mutantes? Lo que la ciencia sigue investigando y lo que genera aún posiciones enfrentadas entre los especialistas es si tanto los animales como también las plantas que viven cerca del punto de la explosión sufrieron mutaciones en sus apariencias físicas y en sus formas de comportamiento, o si por el contrario nada ha cambiado. La naturaleza de Chernóbil ha recuperado lo que era suyo. La zona de exclusión está habitada por numerosas especies de animales salvajes, algunas de las cuales ni siquiera vivían aquí antes del accidente. Han llegado varios osos. Los jabalíes, ciervos y corzos son una presencia habitual. Las aves anidan en el sarcófago de hormigón que cubre el reactor en desuso, donde los niveles de radiación son 1.000.000 de veces superiores a los normales.
Y lo curioso es que, como en el caso del ratón atrapado por Sergei Gashak, todos los animales parecen estar perfectamente sanos. ¿Se ha convertido la zona de exclusión de Chernóbil en un paraíso para la fauna? No obstante, si a 36 años del accidente nuclear más severo de la historia, aún hay animales que parecen vivir en total paz y tranquilidad, sobre todo por la ausencia del hombre, los seres humanos debemos seguir cuestionándonos, una vez más, el daño que le hacemos a la Tierra y a quienes están habitando en ella. A continuación, se verá una entrevista a un trabajador que ayudaba a la limpieza de productos radioactivos. ¿Qué edad tenías cuando hiciste la limpieza? En ese entonces tenía alrededor de 22 años cuando fui mandado a Chernobyl. Era una situación difícil realmente. Cuando te enviaron ahí, ¿sabías a lo que te estabas enfrentando? Sí, yo en ese momento era químico del ejército ucraniano. En el momento que me dijeron lo que tenía que hacer, era muy consciente de lo que sabía lo que tenía que hacer y qué iba a suceder en caso no lo hiciera. Según tu estimación, ¿cuántas personas crees que fueron afectadas? No tengo cifras oficiales, pero recuerdo cuántas personas fueron de mi vecindario. En el momento que nos mandaron fuimos alrededor de 400 personas y para 1988, 2 años después, solo seguimos vivos 120. Okay. A todo esto además se unieron a la participación de la guerra de Afganistán, señalados habitualmente como el Vietnam de la URSS, y como el desastre de Chernobyl de 1986. No solo supondría un atraso, sino también un golpe letal al prestigio de la Unión Soviética. Además, una tragedia humana con consecuencias colosales. La tragedia de Chernobyl señala el fin del idilio entre la energía atómica y su uso civil. Igual que 40 años atrás, cuando la bomba atómica marcó el comienzo del compromiso ético de algunos científicos frente al avance de la ciencia. Solo para algunos, claro, fue el comienzo de un compromiso. Para otro, no fue nada más que la celebración de un éxito. Chernobyl supone aún hoy en día un drama real para miles de civiles, niños deficientes, poblaciones enteras devastadas, campos anegados por la contaminación, el traslado forzoso de personas, traumas, debacle económico y pánico colectivo. La estimación de víctimas varía desde 4.000, según las Naciones Unidas, hasta los 93.000, como consecuencia de la radiación, según Greenpeace. Lo que está claro es que el hombre trata de progresar, a veces forzando la maquinaria demasiado, y deja parajes como Pripyat. Pero algo que nos hace reflexionar es que a pesar de los niveles de radiación de Chernobyl, esta sea cuna de tanta flora y fauna. ¿Seremos pues entonces nosotros más perjudiciales para la naturaleza que un desastre nuclear?